Algunas son historias reales, otras son mitos urbanos, leyendas, historias que se cuentan de generación en generación, pero no se sabe a ciencia cierta si ocurrieron. 50 historias increíbles de la provincia de Córdoba. ¿Me acompañan a ver el video? Seguimos transitando por las calles de Capilla del Monte y quería contarle una historia que tiene que ver con algo que se habla de los contactos nazis en Capilla del Monte. Si usted aún no lo vio el video, tenemos un video que hemos grabado hace unos días sobre la presencia de Hitler, o la probable presencia de Hitler, en el Hotel Edén. También hace algunos años grabamos una en el Hotel Viena, en Miramar, donde también el mito urbano dicen que estuvo Hitler. Pero queremos hablar un poquito de los contactos nazis aquí, en la zona del Uritorco, en Capilla del Monte. El reconocido periodista de aquí de Capilla del Monte, Miguel Altamira, que escribe desde Capilla para diferentes portales de internet de la provincia de Córdoba sobre los mitos urbanos y las historias que se tejen de la localidad de Capilla del Monte. Escribió hace algún tiempo un artículo que me pareció por demás interesante, que tiene que ver con los contactos nazis en el Cerro Uritorco. Aparentemente entre el año 1920 y 1930 se empezó a construir el camino que conduce a la cima del Uritorco y a las proximidades del Cerro Uritorco. Allí llegaron a trabajar una importante cantidad de laburantes, de trabajadores de origen alemán y polaco. Aparentemente, los de origen alemán tenían algún contacto con el nazismo, con el partido fundado por Hitler. Entonces, aparentemente, estos trabajadores pasaron el dato de que aquí, en la provincia de Córdoba, había wolframio. Además de extraerse mientras se construía ese camino algunos minerales como que podrían tener restos de oro y plata, estaba el wolframio. El wolframio era un material muy resistente que, según dice el mito urbano, podría ser uno de los materiales que utilizaba el nazismo para la fabricación de los tanques de guerra. Aparentemente el wolframio se lo llevaban por el camino donde se iba construyendo, el mismo camino del Cuadrado, a lomo de mula, y después lo empezaron a llevar a la zona de los Cocos por un lugar que se llama Puesto Pavón, que aparentemente era más fácil para sacarlo. Ese mineral aparentemente habría ido a la Alemania nazi. Por eso se habla de los contactos de Hitler, del nazismo, en Capilla del Monte. También el wolframio dejó de ser explotado de esta región porque llegó su sucesor, un mineral un poquito más resistente llamado tungsteno, que se extraía en la zona del Cerro Áspero o del Pueblo Escondido, donde se divide el valle el departamento Calamuchita de Córdoba con el departamento Merlo de la hermana provincia de San Luis. Pero durante mucho tiempo aparentemente se habrían exportado minerales desde Capilla del Monte a la Alemania nazi.
Otro de los mitos urbanos que se tejen de Capilla del Monte es que el propio Hitler, el propio Führer, habría enviado a alguno de sus soldaditos a buscar el Santo Grial o el bastón de mando de los indios comechingones, dos elementos que le darían mucho poder, que era lo que él buscaba en el mundo. Y hay dos mitos urbanos más que ya se los voy a contar y se los voy a agregar en este video. Se trata de un conde, Odilio Esteves Yáñez, que llegó desde España a Capilla del Monte en la búsqueda del Santo Grial y en búsqueda también de la doctrina de los soldados templarios. Este era un masón, al igual que San Martín. Y otra leyenda que tiene que ver con el Santo Grial es Acoglanis, un personaje que se hacía llamar así como Acoglanis, como el hijo de Cristo, que llegó a estos lugares buscando el Santo Grial. Ya se lo agrego en el video. Otro de los mitos urbanos de Capilla del Monte, que tiene que ver con la vieja Alemania nazi, tiene que ver con el Santo Grial, que ya también hicimos un video. Si usted aún no lo vio, lo busca aquí en nuestro canal Enamorate de la Ruta. Y también con la presencia de el bastón de mando, que era un bastón que le entregaba algo así como superpoderes a quien lo tenía, que era el bastón de mando de los pueblos comechingones. Algún mito urbano dice, inclusive, aquí en Capilla del Monte, que los trabajadores de origen alemán que simpatizaban con el partido nacionalista de Hitler habrían encontrado el famoso bastón de mando de los indios comechingones y lo habrían hecho llegar para que lo tuviera nada más y nada menos que el Führer. Bueno, mostrándole un poquito en modo ruta, como me gusta filmar a mí, aunque estos días, bueno, no lo pude hacer demasiado, contarle un poquito esta historia que tiene que ver con la localidad de Capilla del Monte, donde estamos saliendo hasta en este momento. También se dice por allí que los trabajadores de origen polaco y origen alemán que estuvieron trabajando en la construcción del camino que hace el ascenso al cerro Uritorco habrían descubierto las cuevas por las cuales se puede ingresar al cerro o se ingresa a la ciudad de Erx. Y otra de las cuestiones que se habría descubierto sería que en alguna excavación encontraron el bastón de mando, algo así como el bastón que le daba poderes a los caciques comechingones.
repasamos un poquito de historias que tienen que ver con lo que dijimos del Santo Grial. Una era un español que vino a buscar el Santo Grial y se instaló aquí en Capilla del Monte. Otra era la de los templarios, que aparentemente habrían marcado el camino para recuperar el Santo Grial desde los túneles ubicados debajo de la iglesia San Antonio de Padua. El otro mito del Santo Grial es que también Hitler mismo habría mandado a sus soldados a buscar el Santo Grial y el bastón de mando con mechingón a esta zona de Capilla del Monte. Pero hay otra leyenda. Esta es un poquito más urbana, tiene que ver con un joven argentino. Otra leyenda que tiene que ver con el Santo Grial es Acoglanis. Difícil de pronunciar, Acoglanis, así se hacía llamar. Era un joven argentino que llegó aquí a Capilla del Monte por allá por la década de 1950. Se disfrazaba de sacerdote, hacía misas nocturnas en el Cerro Pajarillo, donde apareció alguna vez la marca de los ovnis, aquí en Capilla del Monte. Ahí en ese cerro hacía misas. Y la presencia de este falso sacerdote, Acoglanis, fue lo que alimentó mucho de los fenómenos paranormales en Capilla del Monte. Lo primero es el nombre, Acoglanis. Acoglanis significa ángel de Cristo en griego, o sea que se hacía llamar como Cristo. La leyenda del enviado duró hasta el 19 de abril de 1989, hace muy poquito. 19 de abril de 1989, 10:30 de la mañana en Buenos Aires. Un conocido empresario, Rubén Antonio, un tipo que tenía toda la plata, que no tenía ninguna razón para pasar el resto de sus días en la cárcel, ¿qué hizo? Asesinó a Acoglanis. Aparentemente este empresario tenía la misión de asesinar al enviado de Cristo o al Cristo en la tierra, que era este Acoglanis, este sacerdote trucho que hacía misas aquí en la zona de los cerros de Capilla del Monte y tenía muchos seguidores. Aparentemente el asesino murió un tiempo después, internado en una clínica psiquiátrica. ¿Qué es lo que pasaba? Este hombre creía que tenía que matarlo a Acoglanis, que era algo así como el Cristo en griego. Bueno, aparentemente este señor fue el que vino a radicarse aquí a Capilla del Monte para buscar nada más y nada menos que el Santo Grial. Leyendas que tienen que ver con el Santo Grial en Capilla del Monte, que las hemos repasado todas en este video. Y bien amigos, desde la capilla réplica de la capilla que le da el nombre a Capilla del Monte, un lugar simbólico de esta localidad, nos despedimos de este video de Enamorate de la Ruta. Suscríbete al canal y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau. Otro de los mitos urbanos que tiene el Cerro Uritorco, dicen que allí, adentro, habrían sido enviados algunos soldados del propio Führer, del propio jerarca nazi, buscando dos cosas que le darían mucho poder: el Santo Grial y el bastón de mando de los aborígenes comechingones. Pero no solamente estos son los mitos que hablan de la búsqueda del Santo Grial. Hay dos leyendas, la de un señor Acoglanis que habría pasado gran parte de su vida buscando el Santo Grial, y también de Odilio Esteves Llanes, un inmigrante español que llegó a la Argentina justamente buscando el Santo Grial. Ya se lo cuento. Otro de los mitos que tienen que ver con el Cerro Uritorco tiene que ver con intereses nazis en el Cerro Uritorco. Aparentemente, cuando se estaba realizando el sendero que comunica la base con el Cerro Uritorco, había muchos trabajadores que eran de origen polaco y de origen alemán. Aparentemente esos trabajadores tenían vínculos con el Partido Nacionalista, con el partido de los nazis, y le habrían informado al Führer que allí había un material muy interesante, que era el tuxteno. No hay ciencia cierta si se han llevado tuxteno de esta región, si habría otra explotación de tuxteno en la provincia de Córdoba, donde es el Cerro Áspero, o el conocido como Pueblo del Escondido. La cuestión es que se dice que se habrían llevado algo de ese material de ahí, de los senderos del Cerro Uritorco, que habría sido lo que dieron una consistencia por la cual los tanques de guerra del ejército nazi eran muy difíciles de vulnerar. Pero no hay demasiado material que dé ciencia cierta, que dé cabida a
información, por lo tanto podría tratarse de uno de los tantos mitos urbanos